Cálida bienvenida a esta conferencia virtual. Sin antes que decir, claro, buenas tardes. Este día, en su segundo día de este ciclo de conferencias sobre farmacología, desde nuestra sociedad científica, nuestra casa de estudio Unifrance El Alto, agradecemos de antemano su participación al evento de hoy. Para lo cual les pido al final de la conferencia vayan realizando sus preguntas, dudas o consultas que tengan acerca del tema. Esto a través del chat de Zoom, donde serán los comentarios al final de la ponencia. Hoy hablaremos del tema fármacos antipsicóticos por el doctor Juan Pablo Callecora, con una larga lista de trayectoria y también de licenciaturas y diplomados. Especialista en psiquiatría, licenciado en medicina general, diplomado en ciencias forenses, diplomado en diabetología y docente Unifrance. Sin más que decir, le cedo la palabra al ponente, el doctor Juan Pablo Callecora. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos una vez más en esta importante reunión que realizan los estudiantes de la Universidad Franz Tamayo, sede El Alto, y también de La Paz. Una vez más, agradecerles por la invitación a la Universidad Privada Franz Tamayo, que es una casa de estudios bastante de trayectoria y vale la pena participar en esto. Agradecer también a todas las autoridades y personas que hacen posible este tipo de actividades, que en realidad no es nada sencillo, está lleno de cargas de estrés y inconvenientes y otros. Entonces, apoyar siempre a este tipo de actividades, más a la sociedad también científica que está presente en las actualizaciones y hacer posible este tipo de charlas. Una vez más, gracias por la invitación y si no hay más, podemos iniciar. Bueno, mis estimados, vamos a hacer lo siguiente. El tema de antipsicóticos es un tema bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar abarcar en esta exposición? Vamos a procurar hablar un poquito de clínica y eso lo vamos a resumir. Los trastornos psicóticos son temas igual bastante grandes, como ustedes ya ven en los libros de medicina. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a enfocarnos un poquito más a un conocimiento general de lo que son los fármacos antipsicóticos y también de lo que esos son los trastornos psicóticos. Vamos a procurar agarrarlo de forma general, cosa que estudiantes de medicina, qué sé yo, si hay ahí por ahí un psicólogo, médicos en general, incluso población en general, puedan entender un poquito más del tema que vamos a abordar. Entonces, lo vamos a resumir y vamos a agarrar cosas bien importantes y prácticas también para entender un poquito de estos fármacos. Muy bien. Entonces, empezaremos, mis estimados. Un poquito de historia, y vale la pena siempre repasar un poquito de historia. Hay un libro, bueno, hay muchos libros de historia de la medicina y vale la pena, a modo de curiosear, siempre verificar eso para poder ustedes también enriquecerse un poquito sobre toda la historia y de lo que ha pasado en la medicina. Bien, entonces vamos a hablar un poco. Los antipsicóticos son fármacos que han aparecido en los años 50, en 1950. Fíjense, ya han pasado más de 5 décadas. Sin embargo, estos fármacos aún siguen circulando en nuestro medio. Entonces, ahí tenemos a un médico, Laborit, quien en los años 50 solicita un permiso para poder, y una lista larga por si acaso, y entre ellos la clorpromacina, para poder hacer un tratamiento más específico para los trastornos de ansiedad. Fíjense que en aquellas veces no se pensaba todavía que estos fármacos iban a tener ese nombre de actual que se llaman antipsicóticos. Ya 2 años después, ahí tenemos a dos componentes muy importantes, Jan Dalai y Daniker, que todo su equipo, por si acaso, que no solamente es una sola persona, sino es todo un equipo que se encarga en este tipo de investigaciones, como este tipo de actividades también. Entonces, ya no quiero decirlo accidentalmente, pero se ha podido observar que usando este tipo de fármacos en pacientes con ansiedad y trastornos psicóticos, se pudo ver que había cierta mejoría para cierto cuadro clínico, como ser la psicosis. Entonces, antiguamente llamado Largactil, la clorpromacina ha sido uno de los primeros antipsicóticos que han empezado a circular en el medio allá en todo el mundo. Posteriormente le siguió el haloperidol, que es uno de los fármacos de referencia en la actualidad para los trastornos psicóticos en general, ¿no? Entonces, fíjense cómo
tanto tiempo y se sigue utilizando estos fármacos. El detalle aquí es que el doctor Jan Dalai se dio cuenta de algo bien bonito y eso es terapéutica, mis jóvenes estudiantes, cosa que esto está encerrado en la farmacología, que se hay que hacer varios ensayos, pruebas terapéuticas y notar siempre la respuesta y el efecto de un fármaco a ciertas patologías. Y eso les va a pasar a muchos de ustedes, futuros médicos y médicos, que cuando damos medicamentos tenemos que empezar dosis terapéuticas. Algunos atrevidos, lo voy a poner en el buen sentido de la palabra, da megadosis, porque la experiencia también prima ante todo en este tipo de actividades que es la farmacología y las ciencias médicas, ¿ya? Entonces, ya tenemos un poquito de historia y ahí no nos podemos olvidar de aquellos que también han sido precursores en este tipo de fármacos. Quiero comentarles que las especialidades médicas es muy amplia. Yo he sacado aquí del internet un pequeño, así, decirles, listado de las especialidades que están en los centros y hospitales, pero vale la pena, y ahorita me estoy dando cuenta, que fonoaudiología, si bien está dentro de las ciencias médicas, no se receta tanto farmacología porque no está agarrado tanto a las ciencias médicas, junto con cosmetología que va a la mano con dermatología por si acaso. Entonces, fíjense, pero sin embargo, cuántas especialidades hay y hay más todavía. Y ahí estamos nosotros, la especialidad de psiquiatría, ojo, que es un poquito diferente a psicología también, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros entendamos que en cada una de estas especialidades, incluso en medicina general, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, utilizar fármacos. Ya todo es fármacos y nosotros como futuros médicos, médicos, incluso personas que vamos a tomar algún medicamento, tenemos que entender que las ciencias médicas se apoya en un pilar importante que es la farmacología y la utilización de estos fármacos, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta, porque todo llega a ser casi farmacología. Ahí, haciendo un pequeño hincapié, yo alguna vez he sido víctima de decir de que un paciente diga, este médico es malo. ¿Por qué? Porque no me ha dado ningún tratamiento, porque ahí está también el criterio médico. No todo es medicación, pero en nuestro medio médico que no da un medicamento, fíjense, ya estamos entrando en farmacoeconomía, estamos entrando a farmacología en general, se necesita apoyarnos siempre en los fármacos. Así que como estudiantes tenemos que repasar, tomar en cuenta que farmacología es algo bien importante y aprovechen a sus docentes de farmacología, pregunten, hagan, no falten y sobre todo conciencia de estudio, lean ante todo, ¿no? Pero no es tarde porque tenemos ahí un libro bien bonito, Goodman y Hillman, que nunca me voy a cansar, no es que venda los libros, pero es uno de los libros clínicos de farmacología más completos que hay fuera de Flores y de Velázquez y hay un montón también. Busquemos siempre bibliografía amplia para que esto nos sea más fácil entender a nosotros. Por tanto, no estamos perdidos, hay que seguir repasando. Yo como especialista y médico en general, sigo leyendo este libro y creo que tengo que actualizarlo porque el mío es de los, de la octava edición, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas definiciones y las vamos a hacer rapiditas, ¿ya? Porque es importante entender que en medicina todo llega a ser definición, defíname fármaco, defíname eso, defíname fiebre, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a agarrar algunas definiciones bien sencillas que es salud, ¿no ve? Entonces, pecado capital, aquel que esté estudiando ciencias médicas, no saber el concepto de salud. Y ahí les vamos a hacer recuerdo que la OMS, por si acaso, ya tiene ya la definición de salud. Como yo entiendo y creo que ya lo sabemos, y las personas que alguna vez están viendo por primera vez esto, nos indica que es un estado de bienestar completo. Fíjense esto, físico, mental y social, porque ya la sociedad influye mucho en la salud, tanto física y mental, y no solamente en ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente un paciente tiene que tener laboratorios o laboratorios normales o heridas para decir que este está perdiendo la salud. Hay personas sanas que tienen algunas molestias y a veces, muchas veces, nos olvidamos del aspecto mental, porque al final el cerebro no es nada menos que un órgano más en nuestro amplio organismo, lo vamos a poner así. Bien, así rapidito vamos a definir qué es psiquiatría, porque si estamos hablando de tratamientos antipsicóticos o de antipsicóticos, tenemos que entender de quiénes y quiénes o quiénes van a
prescribir estos fármacos. Sin embargo, si estamos en un servicio de emergencia, ustedes van a ser responsables también en el uso de estos medicamentos. Fíjense que la psiquiatría, ojo, voy a poner aquí un poquito, y disculpen si rayo, a mí me gusta rayar pizarras y esto de las diapositivas. Tenemos que entender que actualmente el término psiquiatra o psiquiatría aún está estigmatizado en este pleno siglo XXI. O sea, vale decir, si alguno de ustedes se anima o no aventura, se anima a decir y detecta una enfermedad mental, indicar, ¿por qué no visitamos al psiquiatra? ¿Qué es lo que hace el paciente? Abre los ojos, pero doctor, yo no estoy loco, ¿cómo me va a mandar al psiquiatra? Mándeme donde sea, un psicólogo, un neurólogo o lo que sea, pero no a un psiquiatra, porque en la actualidad todavía se sigue considerando que el uso de la especialidad de psiquiatría es para el último recurso, para los locos, ¿no? Y en realidad no es así. La psiquiatría es una rama de la medicina, por si acaso, que estudia, fíjense esto, el tratamiento de las enfermedades mentales. Enfermedades mentales como enfermedades renales para el nefrólogo, enfermedades cardíacas para el cardiólogo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es prevenir, porque no solamente están sentados en hospitales y en consultorios, también se mueven, están haciendo charlas y otros para poder romper un poco este estigma del término psiquiatra, ¿ya? Entonces, somos médicos, no somos psicólogos, por si acaso. Entonces, diagnosticamos enfermedades, tratamos enfermedades y rehabilitamos los trastornos de la mente. ¿Para qué cosa? Para insertar nuevamente a esa persona a la sociedad, ¿verdad? Imagínense una persona diabética sin tratamiento. ¿Será que es funcional? ¿Será que es laboralmente activo? No, ¿verdad? Necesita un tratamiento. Es por eso la importancia de las ciencias médicas y de farmacología. Dicho, dicha definición la hemos sacado de 3 libros y como que queda bonito también esto. Y la OMS también tiene su propia definición. Entendamos ahora que habían existido trastornos mentales, o sea, enfermedades mentales. Entonces, fíjense, esta definición es bastante larga, pero vale la pena que como futuros médicos o como personas y profesionales también entendamos un poquito qué es un trastorno mental, porque a veces nos sacamos tomografía de todo el cuerpo, pero muchas veces nos olvidamos algo bien importante, que es la mente. Pero doctor, la tomografía sirve más para ver la estructura del cerebro, exacto, pero no tanto así la funcionabilidad. Entonces, fíjense esto, un trastorno mental es un síndrome, ya sabemos que es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que va a provocar una alteración clínicamente significativo. Esa palabra clínicamente significativo quiere decir que molesta al paciente, como el dolor de muelas, ¿verdad? Al principio solamente el agua me molestaba, no es clínicamente significativo. Hasta que duele todo el rato, se hincha la cara, ahí hablamos de clínicamente significativo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de un trastorno mental, este tiene que ser clínicamente significativo. Y esto puede alterar el estado cognitivo. ¿Qué es lo cognitivo? La inteligencia, todas las funciones mentales, por si acaso. Ahí está la atención, memoria y otros. La regulación emocional, como las depresiones y otras patologías y el comportamiento del individuo, ¿no ve? O sea, cuando ustedes vean un paciente o una en su consultorio que le duele algo, van a ver algo bien importante, la conducta del paciente. Ahí ya se lo ve apagado, se lo ve triste, tiene esas facies, no sé, de una apendicitis. Alguna vez he escuchado decir eso a un colega que decía, típico, esa fascia, siempre encuentro a personas con apendicitis. Entonces, fíjense que actúa o altera el comportamiento de un individuo, ¿ya? Entonces, para poder nosotros hablar de un trastorno mental, hay que entender algo, que esto tiene que ir asociado a un deterioro funcional. ¿Qué es un deterioro funcional? Ustedes, por ejemplo, todos los que estamos acá presentes, somos funcionalmente activos en el sentido de decir, barremos nuestras casas, nuestros cuartitos, nuestra casa, ayudamos a los papás, a las mamás, estamos estudiando, qué sé yo. Entonces, eso se llama funcional. Una persona funcional puede hacer las cosas. En cambio, cuando hay una noxa, un trastorno mental o incluso físico, este deterioro empieza a estar presente. Puede ser personal. ¿Cómo es un deterioro personal? Que, por ejemplo, yo ya no me cambie la camisa, no me bañe, no esté presentable como nuestro presentador, por ejemplo, que esté
abandonado, deteriorado, por ejemplo, porque las enfermedades provocan eso, ¿no ve? Y como estamos hablando de mente y sociedad, ojo, una enfermedad mental puede provocar también un deterioro social. ¿Y cómo es así? En la psicosis, por ejemplo, las personas empiezan a distanciarse del grupo social externo e incluso interno como es la familia. Y vamos a ver algunas características de la psicosis. Y ahí le vamos a poner laboral y de ocio, ¿no ve? Entonces, el tema ocio es algo que a nosotros nos gusta hacer, como jugar PlayStation, dormir hasta tarde, ir a jugar Wally, etcétera, etcétera. Fíjense que una enfermedad mental tiene bastante deterioro en una persona. ¿Ya? Entonces, ya entendemos nosotros que un trastorno mental o una enfermedad mental provoca un deterioro funcional y clínicamente significativo, o sea, que molesta al paciente. Ojo, en algunas personas, como en la psicosis, no necesariamente molesta a la persona, porque una persona psicótica no tiene conciencia de enfermedad, que vamos a aclarar un poquito más adelante, pero hay un deterioro social. La familia se da cuenta que hay un problema con un miembro de la familia, ¿ya? Bien, vamos a repasar un poquito de neurofisiología para poder entender un poco más esto de lo que es el cerebro y las enfermedades mentales. Fíjense, ahí tenemos un bonito cielo estrellado, que no es nada menos que una fotografía sacado del internet donde muestran todas las neuronas. Fíjense, todo esto son neuronas con sus respectivas sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Es la comunicación entre una neurona y la siguiente, en pocas palabras. Y esa comunicación forma grandes circuitos o redes neuronales. No sé si ustedes alguna vez han destapado su celular y han visto un circuito complejo. El cerebro es 100 veces más complejo incluso que una computadora de última generación. Entonces, incluso no se puede verificar o ver a ciencia cierta cómo el cerebro puede funcionar, porque imagínense, si en esto que es una pequeña parte nos estamos, ¿qué es eso? Imagínense grande, ¿no ve? Y ahí está una sinapsis, mis estimados. ¿Qué les llama la atención? Ahí tenemos una neurona presináptica y la neurona postsináptica. Y aquí tenemos miles y millones de neurotransmisores liberados por esta sinapsis o por el botón presináptico. Entonces, fíjense lo complejo que llega a ser. Muy bien, vamos a agarrar entonces este bonito esquema que lo he sacado del internet y nos explica cómo es la funcionabilidad de una sinapsis. Vamos a hacer así, fíjense, con numeritos. Uno, potencial de acción llega al terminar, etcétera. Ya sabemos qué es un potencial de acción, ¿verdad? Es una carga eléctrica, en pocas palabras, que va a hacer qué cosa, que los canales de calcio se abran, así como puertas, y entren grandes cantidades de calcio en este botón presináptico, haciendo que esta vesícula, por si acaso esta vesícula tiene un citoesqueleto, no está nomás así, hace que esta vesícula expulse, se libere o libere todo su contenido al espacio intersináptico. Bien, voy a hacer una pequeña pausa porque de repente, ¿de qué está hablando? Me voy a ordenar un poco. Esto es una sinapsis, ¿verdad? Ya es un esquema. Tenemos un botón presináptico y un botón postsináptico. Y entre botones sinápticos se encuentra el espacio intersináptico, ¿ya? Dentro de un botón postsináptico están las famosas vesículas neuronales, ¿no ve? Hay nuevas y antiguas. Entonces, estas vesículas o sacos, si ustedes me permiten, están llenos y llenos de miles y miles de neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen la función de liberarse e ir a actuar con quienes, con receptores de los botones o neuronas postsinápticas, haciendo que esta neurona se despolarice y esta pueda mandar la información a la siguiente neurona y hacia la siguiente neurona, y ya se imaginarán las autopistas neuronales que van a producirse, ¿no ve? Aquí ya estamos hablando de un potencial de acción. ¿Qué es eso? No es nada menos que una carga eléctrica, donde va a haber una despolarización de la neurona y busca, ¿qué cosa aquí? El fenómeno del todo o nada, ¿ya? Bien, aquí yo ya le he puesto unos grafiquitos adicionales porque vamos a conocer algo bien bonito, que en el botón
postsináptico, no solamente hay un tipo de receptores, existen muchos tipos de receptores, pero hay dos grandes grupos. Los receptores llamados metabotrópicos, por si acaso, y los llamados ionotrópicos, ¿ya? Estos ionotrópicos son canales donde van a ingresar ya sea sodio, calcio, cloro, etcétera. Y estos son rápidos. En cambio, los metabotrópicos ligados a una proteína G son más lentos y activan una cascada enzimática para poder provocar toda una respuesta neuronal a largo plazo. Vale decir, ustedes ahorita están prestando atención, me están atendiendo, están atendiendo esta charla, todos en general. ¿Y qué es lo que está pasando? Se están abriendo canales de qué? Ionotrópicos, especialmente de que funcionan con el glutamato, porque ese es el que provoca la atención. Y fíjense que es rapidito, ¿verdad? No van a prestar atención mañana, pasado o más adelante, están prestando ahorita y están funcionando miles y millones de canales ionotrópicos. Ya cuando yo, bueno, no yo, sino que les pregunten qué han avanzado ayer, por ejemplo, qué ha hablado el doctor, ahí ya empiezan a actuar estos receptores metabotrópicos que van a hacer, van a provocar respuestas a largo plazo, como la memoria, por ejemplo, ¿verdad? Uno tiene que recordar lo que pasó ayer, antes de ayer, y ahí se almacena toda una respuesta neuronal a largo plazo. Bien, entonces, fíjense, mis estimados, que aquí, una vez liberados los neurotransmisores, y estamos hablando de millones de neurotransmisores, tenemos ahí diferentes sustancias neuroquímicas, y ahí ya ha aparecido la serotonina, por ejemplo, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico conocido como GABA, y el glutamato que les hablaba sobre la atención. Ojo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? La serotonina es un neurotransmisor encargado en los estados afectivos, como la depresión, por ejemplo. La dopamina es un neurotransmisor bien implicado en ciertas patologías psicóticas que más adelante lo vamos a ver. El GABA, cuando nosotros dormimos, por ejemplo, se libera grandes cantidades de ácido gamma aminobutírico. ¿Para qué? Para poder equilibrar el estado o la homeostasis neuronal. Y el glutamato para la atención. Y ahí tenemos la noradrenalina que controla todo un sistema de respuestas de lucha y huida. Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta de las ansiedades. Y entre otros, la histamina, ¿verdad? Alguna vez hemos escuchado este término antihistaminérgicos. Entonces, fíjense que la histamina juega un papel muy importante en el sistema nervioso central, que un poquito más adelante lo vamos a repasar, ¿ya? Todos, esto solamente es una muestra de los receptores, de los neurotransmisores más importantes. Entonces, fíjense que todos estos tienen y funcionan dentro de un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Si un neurotransmisor aumenta, otro neurotransmisor tiene que disminuir, ¿ya? Entonces, ahí entran en un equilibrio para poder realizar toda la función cerebral correspondiente. Bien, imagínense que si hubiesen miles de neurotransmisores y estos no fueran regulados. Aquí vamos a poner una bonita palabra, o bueno, MAU, que es la monoaminooxidasa. ¿Qué es lo que pasa cuando un neurotransmisor es liberado? La monoaminooxidasa viene y lo desintegra. Ahí empiezan a aparecer metabolitos para que los neurotransmisores sean también regulados, ¿ya? Un neurotransmisor cuando sale de la sinapsis, o vale decir del botón presináptico, se une a un receptor, ya sea rápido o este sea lento. Y una vez que se une, se libera y pasa sobre esta barrera del MAO, ¿no ve? O sea, la monoaminooxidasa lo va a destruir. Y si no lo destruye, es recaptado y nuevamente almacenado en estas vesículas, fuera de todo el proceso para crear nuevos neurotransmisores. Entonces, quiere decir, mis estimados, que existen también algunos canales que van a recaptar estos neurotransmisores. Bien, dicho esto, ya estamos conociendo cómo funciona nuestro cerebrito a nivel neuronal. Por favor, les voy a pedir un minutito, voy a cortar el audio y el video, les voy a rogar.
Muy bien, muchas gracias. Mil disculpas por la interferencia. He tenido un pequeño altercado acá con el celular, así que vamos a continuar. Bien, entonces ya estamos viendo y conociendo nosotros un poquito de lo que es la neurofisiología, porque tenemos que entender y vamos a entender un poquito de dónde salen las patologías y cómo vamos a entender el fármaco antipsicótico. Fíjense esto. Aquí yo voy a poner una estrella, porque ya hemos hablado un poquito de fisiología. Esta estrella no es que seamos satánicos, sino nos va a ayudar a recordar que en psiquiatría y salud mental existen 5 grandes grupos de enfermedades y fuera de que hay un montón más. Entonces, fíjense que nosotros en una primera vértice podemos encontrar los trastornos afectivos, ¿ya? Donde están presentes la depresión, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que esto está sucediendo en el cerebro. Tenemos también las adicciones, que también es una enfermedad y una de las más difíciles de tratar. Y ahí le voy a poner un gráfico de lo que es un cigarrillo, porque esto sí ya es una adicción, aunque otros digan, no, esto no es nada, porque hay más graves, seguro que sí. Tenemos trastornos orgánicos como la demencia, por ejemplo. Entonces, fíjense, y otros trastornos de ansiedad. Entonces ahí tenemos esas personas que se desesperan o están muy asustados de la nada. Ahí nosotros tenemos que entender que vamos a conocer fármacos antidepresivos. Vamos a ver varios tipos de fármacos como los deshabituadores, como los neurotimolépticos, qué sé yo, hay un montón. También los antidemenciales para la demencia y ansiolíticos también. Y aquí lo he guardado para el último porque este es nuestro tema, los trastornos psicóticos, ¿ya? Y es, ojo, no es que sea el más importante, todos son importantes. Entonces, las psicosis son patologías mentales que también tienen su grupo de fármacos y es por eso que vamos a repasar ahora un poquito de conocimiento general de los fármacos antipsicóticos, ¿ya? Bien, entonces, tenemos que entender antes de hablar de fármacos, de trastornos psicóticos. ¿Qué es un trastorno psicótico? Entonces, vamos a hablar algo bien interesante. Vamos a ver 4 claves que como futuros médicos o como estudiantes o como médicos, incluso como población en general, nos va a ayudar a poder discriminar una enfermedad mental de un trastorno psicótico. Y solamente vamos a hablar de un trastorno psicótico, ¿ya? Las psicosis son una serie de patologías que tienen 4 clínicas bien importantes. Y ahí tenemos las ideas delirantes. Alguna vez han escuchado el término de decir, este está delirando porque no tiene lógica, no tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, una idea es el contenido del pensamiento. Ustedes ahorita deben estar pensando, ¿qué es esa línea que no se borra, que no se pierde? Yo también me estoy preguntando en eso y estoy pensando, ¿qué rato se va a perder? ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo una idea y esas ideas tienen una lógica, vale decir, tienen un tema, una resolución de problemas y está dentro del contenido lógico de una persona. Ya una idea delirante es una idea patológica, enferma en pocas palabras, y tiene estas 3 características. Por ejemplo, una idea falsa. Imagínense que yo les dijera, esta línea lo ha puesto Dios por obra y gracia de mi poder divino, que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué les parece esa idea? Ya es una idea falsa. O me dirán que yo soy un hijo de Dios. No, ni barba tengo para parecerme al prototipo de Cristo en pocas palabras, ¿no ve? Entonces, fíjense que esta idea es ilógica, es falsa y no compartida por el medio. O alguien me está diciendo por ahí, sí, doctor, tiene razón, usted es el hijo de Dios. Imposible. Y fíjense la característica de esta idea patológica. No se rompe pese a la lógica. Por ahí de repente alguien me dice, oiga doctor, usted no puede hablar así, usted no es hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios y esto es una señal. Fíjense que a pesar de la lógica, esta idea delirante no se rompe. Entonces, ojo, los temas de las ideas pueden ser diferentes, que me están persiguiendo, que hay gente que me quiere envenenar, hay, qué sé yo, yo he sido un viajero del tiempo, etcétera, etcétera. Semiológicamente, esta idea falsa es bien rica para poder mostrar subtipos, pero en general es una idea falsa y eso hay que entender, no es lógica esa idea. Luego tenemos las alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Es la percepción sensorial sin objeto. Vale decir, pero yo no lo estoy viendo al doctor, pero lo estoy escuchando
escuchando. Ojo, claro que me están escuchando porque estamos con dispositivos y estamos con un medio físico que es el, las ondas sonoras. En los trastornos psicóticos no existen esas ondas sonoras, pero en el cerebro y en los órganos de los sentidos van a captar una percepción real como ser, escuchar voces, ver personas donde no hay, ver demonios por ahí. Entonces, eso es una característica importante de los trastornos psicóticos, o sea, la percepción sensorial sin objeto, una alucinación. Imagínense esto, si hay una idea delirante, una idea enferma, ¿cómo estará el pensamiento? Obviamente desorganizado. ¿No ve? Imagínense que yo ya les empiezo a hablar, chicos, miren, aquí hay una señal que me está mandando una luz roja en mi computadora y me está buscando la CIA porque yo tengo información importante y junto con los, qué sé yo, los satélites Tupac Katari me están detectando por el celular, etcétera, etcétera. Ah, y además que estoy empezando a tener sueños vividos con demonios, etcétera, etcétera. Fíjense ese discurso desorganizado. Oiga, doctor, ¿usted está dando tema de psicosis, fármacos antipsicóticos o nos está contando su fantasía? Fíjense que ahí está un discurso desorganizado. Las personas psicóticas pueden hablarles de un tema, otro tema y otro tema y muchas veces incluso formar esas famosas ensaladas de palabras o ideas. Entonces, muchas veces este pensamiento no se logra entender de qué está hablando, por qué está hablando y por qué no se entiende, porque no tiene lógica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las fugas de ideas, ensalada de ideas, pensamientos ilógicos, no coherentes en pocas palabras. Y el último, que sería algo característico, el comportamiento motor anómalo o desorganizado. Imagínense esto, si yo veo demonios en casa, por ejemplo, ¿estaría indiferente? ¿Estaría tranquilo? No, ¿verdad? Si yo viera un demonio, me correría, me escaparía de esa casa. Es más, lo vendería y nunca más entraría a esa casa. Sacaría a mi familia. ¿Y esa conducta qué es? Una conducta anómala o desorganizada, ¿verdad? Y ahí podemos ver a este tipo de personas que caminan sucio en los barrios o a veces los vemos como los loquitos de la zona, están buscando basura, comiendo basura, les damos a veces una monedita y no aceptan la moneda y siguen buscando basura. Entonces, esas son conductas desorganizadas, ¿ya? Bien, incluye aquí lo que es la catatonía, por si acaso, porque la esquizofrenia catatónica es una alteración grave de la esfera psicomotriz de un paciente con esquizofrenia, por si acaso. Entonces, fíjense que ya aquí tenemos 4 puntos y tips importantes para nosotros tener una idea y en algún momento de nuestras vidas como médicos decir, esto parece un cuadro psicótico, o como personas de a pie decir, es que alguna vez he escuchado a un familiar hablar de demonios y otros y pensar que está poseído, entonces ya nos vamos a ir dando cuenta de que había habido síntomas en los trastornos psicóticos, ¿ya? A estos 4 vamos a sumar síntomas positivos y negativos, como son, ya están, alucinaciones y las ideas delirantes, desorganización de la conducta y del pensamiento y alteración del pensamiento abstracto. Estas personas piensan y no se logra entender nada, tienen otra forma de interpretar la vida real. Muchas veces estos síntomas están relacionados con agitación psicomotriz. Pueden golpear a las personas, pueden estar pateando puertas, pueden estar queriéndose escapar del centro de emergencias, por ejemplo. Sin embargo, así aparatoso como se ve, es de buen pronóstico. Ya en cambio, los síntomas negativos, por ejemplo, la pobreza ideativa, déficit de atención, pérdida de la esfera volitiva, no le da ganas y encima se suma alucinaciones e ideas delirantes, aislamiento social, porque hay pacientes que se encierran en sus cuartos y dicen, me están persiguiendo, me quieren matar y ya no salen al mundo exterior. Y algunos se vuelven apáticos, ya no sonríen, no dan respuesta. Estos son síntomas de mal pronóstico, difíciles de tratar y a veces no responden como quisiéramos al tratamiento farmacológico. Bien, entonces, hablando un poquito de esquizofrenia, ¿qué es la esquizofrenia? Un trastorno mental grave. Ya esta palabra, mis estimados, nos está indicando que es algo grave, no es algo que
pasarlo a la ligera. Es un trastorno mental grave. Entonces, ¿de qué se caracteriza? En una distorsión del pensamiento. Aquí, la interpretación de un paciente con esquizofrenia es espontánea, vale decir, no lo interpreta dentro de una realidad lógica. Por ejemplo, que yo les diga, soy viajero del tiempo, he estado en el futuro y lo hablo con una convicción tan grande que todos me pueden llegar a creer, ¿no ve? Entonces, esa distorsión del pensamiento influye en la conducta, en las percepciones y las emociones y en sí mismo. Y no olvidemos que las ideas tienen un flujo de expresión que es el lenguaje propiamente dicho. Ya este lenguaje llega a ser desorganizado, ¿no ve? Bien, fíjense que podemos encontrar en la esquizofrenia diferentes tipos de esquizofrenias y ahí tenemos unas cuantitas, pónganle. Fíjense que tenemos la hebefrénica o esquizofrenia infantil, actualmente llamada esquizofrenia desorganizada. Tenemos las esquizofrenias paranoides, las esquizofrenias catatónicas, una esquizofrenia simple, por ejemplo, incluso los niños pueden desarrollar esquizofrenias. Y además no nos podemos olvidar de que mamás que ya han dado a luz pueden desarrollar psicosis por parto. Y este término psicosis nos da referencia a cuatro grandes síntomas, que es la idea delirante, las alucinaciones, la conducta y el pensamiento desorganizado, pero después de que se ha dado a luz. Bien. Por favor. Bien, entonces vamos a explicar ahora un poquito de dónde aparecen las famosas esquizofrenias o los trastornos psicóticos, ¿ya? Entonces, fíjense, ya esto nosotros ya lo conocemos, lo hemos visto un poquito más adelante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cada neurotransmisor que se libera es un neurotransmisor que va a ir a interactuar en cada uno de estos receptores. Entonces, nosotros vamos a tener un neurotransmisor llamado dopamina, ¿ya? Entonces, ojo, para la psicosis y las esquizofrenias existe un montón de teorías, pero la más aceptada es la teoría de dopaminérgica, por si acaso. Entonces, vamos a conocer un poquito de esto. Cuando un neurotransmisor es liberado por la vesícula presináptica, este viaja por donde, por el espacio intersináptico hasta llegar a un receptor específico. Como estamos hablando de dopamina, vamos a hablar de los receptores dopaminérgicos del tipo 2, porque hay varios tipos. Esta interacción con este receptor va a provocar una respuesta en lo que es el botón postsináptico. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, la dopamina. No olvidemos que aquí se liberan todo tipo de neurotransmisores, ¿verdad? Entre ellos, la dopamina. Cuando la dopamina ha llegado a su punto blanco, va a provocar una respuesta. Este equilibrio que hace rato hemos mencionado que tiene que existir, va a ser, ojo, por si acaso, junto a las monoaminooxidasas, va a provocar un adecuado funcionamiento cerebral. ¿Qué pasa si la dopamina aumenta en exceso? Ojo, si la dopamina aumenta, algunos neurotransmisores tienen que disminuir, como la serotonina, por ejemplo, el GABA. Entonces, este equilibrio se va a romper y cuando existe esta ruptura y aumento de la dopamina en el espacio intersináptico, va a empezar a haber una gran excitabilidad en la neurona postsináptica. Entonces va a haber una sobrecarga en el sistema nervioso central mediada y actuada por la dopamina y por receptores dopaminérgicos del tipo 2. Esto va a provocar este desequilibrio que estamos hablando en el cerebro y va a provocar las ideas delirantes como tal. O sea, no es que aparecen las ideas por sí, aparecen porque existe grandes cantidades de dopamina en el espacio intersináptico y si estos aumentan, hay ideas delirantes. Por tanto, alteración del pensamiento. Y si esto sigue aumentando, va a haber un pensamiento desorganizado, por tanto, alucinaciones también. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es bien importante para entender. Cuando ustedes se paren frente a un paciente con un trastorno psicótico,
lo primero que se les tiene que venir en la cabecita es que un neurotransmisor ha aumentado y ese neurotransmisor se llama dopamina. No olvidemos que cada neurotransmisor tiene una funcionalidad específica. Nosotros ahora estamos hablando que la dopamina influye mucho en los procesos cognitivos, en los procesos o centros del placer y de la recompensa, como ser, hago algo bueno, me felicitan, me gustó eso y lo vuelvo a hacer. Entonces estamos hablando del área tegmental ventral, donde se liberan grandes cantidades de dopamina. En las drogadicciones, por ejemplo, la liberación de dopamina por la cocaína hace que esta dopamina aumentada busque nuevamente la sustancia. En la psicosis, la dopamina por X motivos ha aumentado en su producción y su liberación, ¿ya? No olvidemos que la esquizofrenia y los trastornos psicóticos pueden tener también cargas genéticas. Si mi abuelo o un familiar tiene una patología mental o un trastorno psicótico, es muy probable que la generación futura desarrolle también un trastorno psicótico con estas características, ¿ya? Bien, entonces, ojo, no nos olvidemos de la conducta alterada también, ¿no ven? Bien, ahora, una vez que nosotros ya hemos entendido de dónde viene el... Si tú me estás distrayendo. Bien, muy bien, jóvenes. Ahora que nosotros ya hemos entendido algo de neurofisiología y algo de neurofisiopatología, porque el aumento de la dopamina no es normal. No olvidemos, mis estimados, que siempre hay un rango de normalidad, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, el sodio tiene en el en el espacio extracelular tiene sus valores y rangos de valores que puede tolerar un poquito más, puede tolerar un poquito menos. En los casos de los neurotransmisores, el rango es un poco más alto, pero cuando este rango se ha excedido, ya empieza la alteración mental como tal. Fíjense aquí, vamos a conocer un poquito de las vías dopaminérgicas del sistema nervioso central. Y nosotros tenemos dos núcleos grandes, el área tegmental ventral o tegmentum y la sustancia nigra, donde se liberan grandes cantidades de dopamina. Estas dopaminas van a ir en una serie de circuitos o vías y ahí vamos a tener diferentes vías. Por ejemplo, la vía nigroestriatal, donde la dopamina va a ir desde donde se origina al cuerpo estriado, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para poder controlar y regularizar el sistema motor como tal, tanto voluntario y vegetativo, ¿ya? Tenemos también la vía mesolímbica, ¿ya? Donde va a estar el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, donde se regulan las emociones, por si acaso. Y ahí estamos completando un poquito la definición de esquizofrenia, ¿verdad? Que decía alteración incluso emocionales. Y tenemos una vía bastante grande que es la vía mesocortical. Incluso esta vía se va hasta más allá y el área, en la vía mesolímbica da una vuelta incluso al tálamo para cerrarse, donde con el área tegmental ventral y cerrar el círculo del placer y de la recompensa. Por ahí existe una vía pequeñita que es la vía tuberoinfundibular, donde va a interactuar la pituitaria, el hipotálamo, ojo, el hipotálamo, y también la amígdala. Entonces, fíjense que estas vías casi están en una gran mayoría en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la dopamina en estas vías correspondientes? Ahí vamos a tener síntomas positivos y también los famosos síntomas negativos. Bien, no sé qué ha pasado, nos hemos salido del pero estoy volviendo a compartir la pantalla. Entonces, mis estimados, fíjense que este gráfico nos va a orientar un poquito más a lo que queremos ver. Fíjense que cuando la dopamina aumenta en diferentes áreas del cerebro, puede provocar síntomas positivos. Por ejemplo, en la vía o en el área mesolímbica, por ejemplo. Síntomas afectivos cuando el córtex prefrontal es afectado y bombardeado por esta dopamina. Pueden haber síntomas negativos cuando el córtex mesocortical prefrontal es
alterado y así podríamos ver las diferentes alteraciones. Ojo, a veces los trastornos psicóticos están con conductas agresivas. No sé si los del alto debemos conocer que existe el famoso acuchillador del aeropuerto. No sé si han escuchado ese caso, un señor psicótico que se fue al aeropuerto y quería un pasaje a la Luna y a Chile, por ejemplo. Nadie le ha atendido por el pensamiento ilógico y él ha empezado a apuñalar a 11 personas, si no me equivoco. Cuando el córtex órbito-frontal es bombardeado por la dopamina y también en la amígdala aparecen síntomas agresivos, que en general no todos los psicóticos son agresivos, ¿verdad? Y los trastornos cognitivos, perderse en el tiempo, no saber dónde está, tiene que ver mucho con la alteración del córtex prefrontal dorsolateral. Entonces, fíjense que es bien importante conocer las vías dopaminérgicas, cómo es la neurofisiopatología y el aumento de la dopamina y un poquito de neurofisiología para entender esto, ¿ya? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la psicosis? Para los futuros médicos y médicos, necesariamente se tiene que hacer una historia clínica completa, porque este paciente se nos puede presentar donde, en el consultorio o en emergencias, y eso incluye el examen físico, si amerita exámenes laboratorios o de imágenes como el electrocardiograma o el electroencefalograma, tomografías no estaría de más, siempre con un criterio médico. No es pedir por pedir, pero el objetivo de la historia clínica es llegar a un diagnóstico. Entonces, a esta historia clínica nosotros vamos a adicionar el examen mental, que como futuros médicos y médicos tenemos que saber realizarlos. Y si hay ahí personas que no son del área de salud, el médico va a preguntar algunas funciones mentales. Por ejemplo, la esfera volitiva, preguntará por qué está pensando así, por qué usted está vestido así, por qué piensa que le están persiguiendo las personas, etcétera, ¿verdad? Vamos a revisar el sensorio, que son las funciones corticales superiores, conciencia, atención, orientación. Vamos a revisar el pensamiento, sensopercepción, afectividad y psicomotricidad, que son importantes cuando nosotros tenemos frente a nosotros una persona con psicosis. Bien. Ahora, nos meteremos a lo que vinimos. Ya sabemos de dónde puede venir la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Ya recuerdo un poquito del funcionamiento de una neurona y ahora nos toca hablar un poquito de los fármacos antipsicóticos. Fíjense esto, es bien bonito. Anti, ¿qué quiere decir? Contra, ¿verdad? Y psicóticos o psicosis contra ciertas patologías que están relacionados con las 4 características que hemos visto. En su vida profesional, ustedes les van a tocar algunas denominaciones, no necesariamente como los antipsicóticos. Por ejemplo, él ha estado recibiendo neurolépticos, porque es otro término que se utiliza en con los famosos antipsicóticos. Y ahí está bien bonito, que significa neuronervio y leptos, sujetar, o sea, sujetar el sistema nervioso que está funcionando mal y esto los está uniendo nuevamente. Es por eso que le han dado ese término de neuroléptico que actualmente aún se sigue utilizando. Otro término bastante utilizado son tranquilizantes mayores. O sea, si alguna vez les dicen, está utilizando tranquilizantes mayores, entonces quiere decir que es un fármaco con la capacidad de disminuir la excitabilidad nerviosa sin producir embotamiento o un efecto sedativo marcado. Sin embargo, este término de tranquilizantes mayores le dan al término de su efecto sedativo. ¿Qué es sedativo? Provoca sueño y cansancio. El embotamiento es un enlentecimiento diferente al término sedativo, por si acaso. Entonces, ahí nosotros vamos a conocer 2 grandes grupos de antipsicóticos. Los de primera generación, que está la clorpromacina, también llamado convencionales o típicos, donde su mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores D2 y también los receptores, el bloqueo de los receptores H1. Posteriormente, en la actualidad, si se siguen desarrollando, están los de segunda generación o nuevos antipsicóticos, también llamados antipsicóticos atípicos, por el término de que no tiene este mismo mecanismo de acción a los de primera generación. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bloqueo de los receptores 5HT2,
¿Qué es eso? Serotonina, fíjense esto. Y bloqueo de los receptores H1 y de D1, o sea, dopaminérgicos del tipo 2. Entonces, nosotros ya conocemos su mecanismo de acción, pero esto se queda en literatura, por tanto, nosotros vamos a ver nuevamente nuestra neurona, donde vamos a entender cómo estos fármacos ayudan a disminuir la signosintomatología psicótica. Bien, empezaremos nuevamente. Ya sabemos que se libera aquí la dopamina, ¿verdad? Esta dopamina, ¿qué es lo que hace? Se une a un receptor, ojo, específico, que son los receptores dopaminérgicos del tipo 2. Habíamos mencionado que cuando la dopamina aumenta, provoca una serie de signos, sintomatología. ¿Por qué? Porque va a haber una sobrecarga y una hiperexcitabilidad postsináptica. Entonces, al aumentar perdón, este, esta respuesta, empieza toda la signosintomatología de ideas delirantes, alucinaciones, etcétera, etcétera. Cuando es introducido el antipsicótico, en general, llega hasta el sistema nervioso central. Entonces, este antipsicótico, ¿qué es lo que hace? Unirse o bloquear a los receptores dopaminérgicos. Así de facilito ya se puede entender cuando ya conocemos un poquito de la funcionabilidad de una neurona. Y como este receptor de 2 está bloqueado, ¿qué va a hacer esta dopamina? O sea, encuentra casa llena. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscarse la vida, ¿no ve? Entonces, como se está buscando la vida, ¿qué es lo que va a pasar? La monoamino oxidasa, las MAO, por ejemplo, van a venir y los van a destrozar, ¿no ve? Entonces, aquellos que no sean destrozados van a ser recaptados nuevamente y realmacenados para posteriormente ser liberados nuevamente. Y fíjense cómo este círculo sigue. Pero esta dopamina liberada, si vuelve a encontrar a este receptor bloqueado, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una disminución de la respuesta o excitabilidad postneuronal. Entonces, haciendo que disminuya los síntomas psicóticos. Fíjense, así de bonito y sencillo, estos antipsicóticos funcionan. Pero fíjense que hemos dicho en la anterior diapositiva, que bloquea los receptores D2. Entonces, su efecto es disminuir, incluso hacer desaparecer las alucinaciones, las ideas delirantes y esa conducta y ese comportamiento desorganizado. Pero hemos mencionado que también bloquea los receptores H1, o sea, histaminérgicos. ¿Y qué funciones tiene esta? Es la histamina, por ejemplo, que es un neurotransmisor, donde que cuando aumenta en el espacio intersináptico, la histamina, ¿qué es lo que va a provocar? El antipsicótico viene, bloquea este receptor histaminérgico, como igualito que acá, ¿y qué es lo que hace? La histamina aumenta en el espacio intersináptico y este va a ir a bloquear los receptores o neuronas presinápticas, incluso las neuronas periféricas. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar este aumento de histamina en el espacio intersináptico? Va a provocar el efecto sedativo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que la histamina influye en la sedación? Cuando tomamos, por ejemplo, un antihistamínico, Tapsin, por ejemplo, ¿no ve? Hay día y noche y algunos que tienen antihistamínicos que cuando los tomamos nos hacen dar sueño. ¿Por qué? Por el aumento de la histamina en el espacio intersináptico y porque bloquean también, ¿qué cosa? Los receptores H1. Y fíjense, ahí están sus dos grandes mecanismos de acción. Bien, viendo esto, hemos hablado nosotros de los antipsicóticos típicos. Y los antipsicóticos atípicos, doctor, usted dijo que también bloqueaban los 5-HT, que son la serotonina. Bien interesante. Yo creo que viendo este gráfico y recordando un poquito estas dos practiquitas que hemos hecho, fíjense que el antipsicótico como ser de segunda generación ingresa y va a ir a bloquear también a quienes, a los receptores serotoninérgicos. ¿Y qué va a pasar con este receptor, con este neurotransmisor? Como encuentra casa llena, se tiene que buscar la vida y va a ir a deambular y ahí la monoamino oxidasa lo destruirá y etcétera, etcétera, lo que acabamos de entender un poquito. Entonces, fíjense
que cuando la serotonina aumenta en el espacio intersináptico, muchas veces influye a que la dopamina disminuya también en su producción y en su liberación. Entonces, de una forma indirecta, está disminuyendo la dopamina. No olvidemos que los antipsicóticos de segunda generación también bloquean receptores D2 y H1. ¿Verdad? Entonces, fíjense que cuando nosotros ya conocemos esto, se nos es más fácil entender de cómo estos fármacos disminuyen los síntomas psicóticos. Bien, indicaciones, qué medicamentos y para qué se utilizan los antipsicóticos. Obviamente, no se necesita mucha ciencia para entender que la primera indicación son las psicosis, por si acaso, y los trastornos de esquizofrenias en general. ¿Ya? Tenemos también trastornos afectivos y entre ellos tenemos el trastorno bipolar. Pero ojo, ya los trastornos bipolares son mejor, es mejor que los traten por la especialidad y en un centro aislado como un hospital. Agitación psicomotriz, una persona que esté de repente muy alterada, queriendo golpear y no se lo puede frenar, los antipsicóticos, por tener esa denominación tranquilizantes mayores, es muy bien tolerada y usada en la agitación psicomotriz. ¿Qué es el delirium? Es el síndrome confusional agudo que cuando uno puede tener una patología descompensada, como una nefropatía, por ejemplo, empieza a afectar a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, para el delirium también está indicado los antipsicóticos. Entre otras, por ejemplo, tenemos la demencia. Ojo, doctor, ¿los antipsicóticos son antidemenciales? No, pero si a este se suman síntomas psicóticos, como aquellos viejitos que piensan que le quieren robar su bonosol, su hijo le quiere matar para quedarse en la casa y otros, cuando se comprueba que no es así, se habla de demencia con síntomas psicóticos y los antipsicóticos entran bastante bien en esta patología. Tenemos el síndrome de Guillain de la Tourette, o sea, patologías de los famosos tics, por ejemplo, ¿ya? Que este síndrome es mucho más complejo y más grave que un simple tics, ¿ya? Entre otros no psiquiátricos podemos utilizar estos, fíjense, náuseas, vómitos. Oiga, doctor, vómitos, no sé si ustedes reconocen o recuerdan la metoclopramida, que es un fármaco bastante utilizado para las náuseas y los vómitos. ¿Por qué? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloqueo de los receptores D2, por si acaso, y receptores H1, 2 y 4. Y fíjense que parece similar al de los antipsicóticos. Es por eso que cuando ya hay, por ejemplo, problemas con donde la metoclopramida no soluciona los problemas de náuseas, se pueden utilizar también estos fármacos bajo supervisión médica, ¿ya? El hipo, el tartamudeo, no se ha demostrado todavía una función exacta de la patología del tartamudeo, pero se ha podido comprobar que los núcleos de la base y al menos el centro de Broca tiene hay mucha actividad dopaminérgica, donde el bloqueo de estos ayuda en cierta manera al tartamudeo. También se puede ayudar a la depresión solo si hay síntomas psicóticos. Y en la manía de los trastornos bipolares, por ejemplo. Entonces, fíjense que no solamente es para los trastornos psicóticos, sino se puede utilizar un poquito más allá de lo que se podría esperar en una psicosis. Bien, los efectos adversos, y ya estamos casi por terminar. Ojo, si hay bloqueo H2 o H1, ¿qué es lo que va a pasar? Sedación. Entonces, un efecto adverso es la sedación, provoca sueño en los pacientes. Por tanto, ¿qué hora del día deberíamos dar estos fármacos? Qué bonita pregunta, ¿verdad? Entonces, si provoca sueño, es mejor darlos en la noche. Existen las famosas discinesias agudas o tardías. ¿Qué significa dis? Que hay un problema, que no está funcionando bien. Y cinesias, movimientos. Entonces, van a haber alteraciones en el movimiento, ya sean agudos o tardíos, por si acaso. Como cuáles temblores en la mano, por ejemplo, ya rigidez, y entre esos la famosa acaticia. ¿Qué es la acaticia? Cuando los pacientes toman estos fármacos, empiezan a caminar y dar vueltas en círculo.
y uno le pregunta, ¿qué te pasa? No, nada, solamente me dio ganas de caminar y sigue dando vueltas. Entonces, la acaticia es la sensación subjetiva de intranquilidad muscular, o sea, el músculo quiere moverse. ¿Por qué? Por bloqueo dopaminérgico, que un poquito más adelante lo vamos a ver. La crisis óculo-giros, que es una patología no muy frecuente o un efecto adverso no muy frecuente, pero que está presente cuando se utiliza de forma crónica y a grandes dosis también. El síndrome de la boca de conejo, y eso es bien bonito, los pacientes, no sé si ustedes han visto un conejito que está picando siempre o moviendo su mandíbula, más o menos así los pacientes empiezan a estar. El saliveo, no porque se produzca mucha saliva, porque no pueden tragar, porque provoca ciertas discinesias agudas. Y el parkinsonismo, Parkinson, ¿qué es el Parkinson? Una patología neurológica donde se caracterizan los temblores. Pero aquí este término nismo nos está diciendo que no es un Parkinson como tal, se parece al Parkinson y, y que no es por alteraciones de los núcleos de la base. Muy bien. Entonces, vamos a entender un poquito que estos fármacos actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar muchos efectos adversos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en las noticias que se está trabajando bajo una ley para la castración química para los violadores, porque hay muchos casos de eso. Y el haloperidol provoca disfunción sexual, inhibición del deseo sexual y además tiene ese efecto, tiene que ver mucho por bloqueo de qué? De la vía túbero infundibular. Entonces, fíjense que aquí, que no lo he escrito más adelante, puede provocar en varones ginecomastia, por si acaso, porque aquí está alterándose la vía dopaminérgica de la pituitaria y del hipotálamo, donde ahí no olviden que la hipófisis tiene una neurohipófisis y una adenohipófisis, entonces esto se altera. Puede provocar amenorrea y galactorrea en el sexo femenino. Entonces nos damos cuenta que nosotros podemos encontrar otros tipos de efectos adversos. Esta vía nigroestriatal que corresponden a los núcleos de la base, por ejemplo, ahí creo que yo hice esto. Entonces, vamos a hacer esto. Cuando hay un bloqueo de la vía nigroestriatal, están las famosas discinesias, el parkinsonismo, los movimientos, la acaticia, la boca de conejo. Fíjense, esta vía está bloqueada. Tenemos otro, el aplanamiento afectivo. ¿Qué es aplanamiento afectivo? Cuando las personas consumen este tipo de fármacos, se vuelven apáticos, no reaccionan a la afectividad, a la sintonía afectiva del medio, y eso se debe por bloqueo de la vía mesolímbica. ¿Qué es el sistema límbico? Es aquel sistema que controla los estados afectivos. Tenemos el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Cuando una persona empieza a engordar mucho y el colesterol aumenta, hay resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. O sea, las personas que consumen eh, antipsicóticos comen en exceso. ¿Pero por qué? Porque aquí va a haber un bloqueo de los receptores H2, perdón, 5-HT, que es la serotonina, y el bloqueo de los receptores H2 a nivel del tálamo, en el núcleo lateral del tálamo, donde controla qué cosa, el centro del apetito y la saciedad. Entonces, nosotros como médicos tenemos que entender que si esta persona está tomando antipsicóticos, en un momento puede desarrollar un síndrome metabólico. ¿Ya? Y lo que les mencionaba al principio, la hiperprolactinemia y la ginecomastia. Ojo, si hay ginecomastia en varones, ya lo estético empieza a alterarse, ¿verdad? Y la hiperprolactinemia en el sexo femenino está relacionado también con qué cosa? Con amenorreas. ¿Por qué? Por el bloqueo de la vía túbero-infundibular. Entonces, ojo, ¿qué pasa si se bloquea esta grande vía mesocortical? Desaparecen los síntomas psicóticos y no se ha demostrado todavía que hay alteraciones o efectos adversos relacionados a esta vía. Bien, dicho esto, ya vamos a ir a conocer un poquito de los antipsicóticos que se emplea en la actualidad. Y entre los primeros, fíjense, tenemos el largactil, que es la clorpromacina. La clorpromacina que puede venir
en comprimidos y también en ampollas. Como médicos y futuros médicos tenemos que entender que hay alternativas por vía oral, intramuscular, intravenoso y las presentaciones hay que tomarlos en cuenta. Bien, ya estamos viendo entonces y conociendo un poquito de la clorpromacina. Y tenemos el famoso haloperidol. Ojo, nunca se confundan con el halopurinol, que es un medicamento anticotoso, ¿verdad? El haloperidol, que es un neuroléptico o también llamado antipsicótico, tranquilizante mayor, viene en diferentes presentaciones. Fíjense, había venido en depósito. Hay algo que les decía en la psicosis y las esquizofrenias, el paciente no tiene conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no piensa ni siente que está enfermo y a eso se llama anosognosia, a sin nosog, daño y nosia conocimiento, sin conocimiento del daño. Y muchos de estos pacientes no quieren o se rehúsan tomar medicación. Y es obvio, ¿verdad? Imagínense que a nosotros nos digan, usted tome esta medicación, ¿por qué? Porque está mal. No, yo no estoy mal. ¿Por qué tengo que tomar? Entonces, fíjense que ahí hay un rechazo de la toma de la medicación. Ahí es donde se puede entender que también existen aloperidoles en forma de depósito, ¿sí? Existe en ampollas para ponerlos IV o intramuscular para un efecto más rápido. Cuando hablamos de depósito, quiere decir que dura un mes en el organismo y estos son más rápidos, ¿verdad? Tenemos también en tabletas, perdón, en gotitas y en tabletas, que es nuestra función conocer siempre las diferentes presentaciones. Nota, en estas diapositivas no quiero hacer gala de una venta farmacológica o un laboratorio farmacológico en particular, sino que conocerlos también en forma de su presentación. Bien, ojo, ay, me vine aquí. Estos son los famosos antipsicóticos de primera generación y estos dos son los más comerciales, porque ahí tenemos también el droperidol y otros que no se utilizan mucho en la actualidad, siempre y cuando no sea bajo prescripción médica, por si acaso, o por la especialidad. Y luego tenemos nosotros los antipsicóticos atípicos o de segunda generación o nuevos antipsicóticos. Fíjense que ahí tenemos la risperidona, que es un fármaco muy noble. Tenemos la quetiapina, el aripiprazol, la clozapina y la olanzapina. Aquí vamos a hacer algo bien bonito, que estos antipsicóticos nuevos tienen menos efectos adversos que los anteriores, o sea, los típicos o los de primera generación. Entonces, sin embargo, aquí entramos un poquito de precio, son más caritos, pero vale la pena cuando nosotros hablemos o pongamos en la balanza efectos adversos. El haloperidol tiene efectos adversos que lo hemos mencionado y la clorpromacina también, pero estos también tienen los mismos efectos adversos, solamente que son en menos frecuencia y pueden estar presentes por el uso crónico. Cuando decimos uso crónico, estos fármacos no se utilizan en general de forma eventual o por meses. Generalmente los tratamientos llegan a ser casi de por vida por la patología psicótica que hemos dicho que era grave por si acaso. ¿Ya? La risperidona es un fármaco bastante. La risperidona es un fármaco que tiene menos efectos adversos y ahí le continúa la quetiapina y el que menos se ha visto, el aripiprazol, pero siempre está presente. La clozapina es un antipsicótico bastante noble y muy fuerte, muy potente. Vale decir, equivale a la vancomicina de lo que son la gama de antibióticos, porque la vancomicina es un medicamento de muy amplio espectro y que se utiliza cuando los demás han fallado. La clozapina tiene esa función. Cuando los demás no funcionan, la clozapina se utiliza como una vancomicina, por ejemplo, para los trastornos psicóticos. Muy bien. Dicho eso, ahí los ponemos en un pequeño resumen, los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos y sus formas de presentación y una pequeña reseña de lo que son los efectos adversos.
Yo considero que con esta charlita hemos entendido un poquito qué son los trastornos psicóticos, la fisiología y neurofisiología del sistema nervioso central y el mecanismo de acción que, fíjense, no es tan complejo cuando nosotros repasamos un poquito de farmacología. Bien, ya antes para terminar esta exposición, amantes del cine o aquellos que no acostumbran, les recomiendo una película muy bonita que trata sobre trastornos psicóticos y es bien bonito. Ahí están todas estos cuatro signos de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos clavados y marcados en esta bonita película, ¿sí? Y si a aquellos les gusta también trastornos psicóticos como la erotomanía, que es un trastorno psicótico bien interesante, también está esta recomendación de película. ¿De dónde hemos sacado esto? De un libro bien bonito que es Sinopsis de Psiquiatría, del DSM-5, y además este libro bien bonito que está disponible los tres en Book Médicos, y aprovecharemos ese portal que es Psiquiatría para Médicos No Psiquiatras, ¿ya? Dicho esto, jóvenes, esperemos que con esta charla se haya quedado más claro qué es un trastorno psicótico, qué es un antipsicótico y cómo funciona este medicamento o este fármaco en el sistema nervioso central y tomar en cuenta siempre los efectos adversos correspondientes. Muy bien, jóvenes. Dicho esto, ya esta charla ha finalizado. Muchas gracias, doctor, por tan grandiosa ponencia el día de hoy, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto, el que es la lectura de las preguntas que nuestros participantes van a poner en el chat. A todos se les pide, si es que tienen alguna duda o algo no ha quedado muy claro, pueden preguntarlo, pueden escribirlo en el chat y se van a empezar a leer sus preguntas. Listo, doctor. Tenemos la primera pregunta que es de Aricoma Tadeo, que dice, ¿puede una persona normal desarrollar esquizofrenia por exceso de dopamina? Wow, qué interesante esa pregunta. Muy buenas tardes a la persona que hizo buenas noches a esa persona que hizo la pregunta. Miren, vamos a hacer así. La dopamina siempre está en un estado de equilibrio en nuestro sistema nervioso central. Cuando efectivamente esta dopamina aumenta, ya sea por razones genéticas o por uso y abuso de sustancias como ser las drogas, por ejemplo, pueden desencadenar trastornos psicóticos. Una vez más, vale la pena aclarar algo. Las psicosis son patologías que pueden aparecer en cualquier edad de un individuo, pero las esquizofrenias, y esto lo voy a recordar que me lo decía mi profesor, el doctor Sergio Bejarano, psiquiatra, la esquizofrenia, o sea, una persona nace con la esquizofrenia, en pocas palabras, y lo va desarrollando hasta su desadaptación. Entonces, la respuesta sería no tanto desarrollar una esquizofrenia, sino puede desarrollar un trastorno psicótico, como una idea delirante o un problema de alucinaciones. Y si esto no se soluciona con el tratamiento, ya recién se puede considerar una esquizofrenia y la más frecuente, si es en adultos, paranoide, por ejemplo. O sea, la respuesta es sí, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Amit Cosío. Se dice, si argumenta su psicosis, digamos un delirio erotomaníaco, ¿cómo se procede? Ya. Esta película es bien bonita para ese tipo de preguntas. La erotomanía, o también llamado psicosis de Clerambault, es una patología mental psicótica donde una persona, ojo, piensa que otra persona está enamorado de uno mismo. Les voy a poner un ejemplo bien bonito y sencillo. Por ejemplo, que yo piense, interprete de una forma patológica que la alcaldesa, por ejemplo, del Alto, está enamorada de mí y que ella me manda señales, pero no lo dice a nadie porque no quiere que su familia se entere. Entonces, fíjense que ese pensamiento es patológico, pero no se queda ahí.
porque yo podría ir a buscarla en la casa, podría ir a hostigarle, ir a amenazar, por ejemplo, al esposo. He ahí la patología mental que altera el comportamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente los antipsicóticos, ¿no ve? Y en todos los casos, si esta persona se autolesiona o está agrediendo a los demás, muchas veces se requiere la internación del paciente. Pero en general no requiere porque el paciente se da cuenta que ese objeto, que no hay ningún sentimiento, le ama, por ejemplo. He aquí lo ilógico que yo he mencionado. Yo en mi vida la he visto en físico a la alcaldesa, pero mi pensamiento enfermo me hace sentir y pensar que ella está enamorada de mí. Entonces, lo primero es el diagnóstico y segundo, el tratamiento. Y cuanto más oportuno, mejor el pronóstico. Cuanto más tardío el tratamiento, llega a quedarse como psicosis o ideas delirantes residuales, por si acaso. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente es de Juan Camilo Bedoya, que dice, buenas noches, doctor. No es una pregunta farmacológica, pero para un estudiante que va en la mitad de la carrera y le está gustando mucho la especialidad de psiquiatría, ¿qué libros recomendaría? No sé si está todavía en las diapositivas. Hay un libro que se llama Bien Bonito de la editorial Panamericana de Santiago Casteña, que es Psiquiatría para médicos no psiquiatras. Yo les recomendaría a todos los profesionales de salud, incluso yo lo sigo leyendo, para poder conocer y entender los trastornos mentales, ¿verdad? Ya libros más complejos, tenemos la sinopsis de psiquiatría, o sea, resumen del tratado de psiquiatría, que es un libro amplio para especialidad, que muchas veces es bastante pesado. Sin embargo, yo les recomiendo ese libro bien bonito y está disponible en Book Médicos. Les recomiendo que descarguen libros de ese lugar porque en cualquier momento se va a perder y se va a perder un material en PDF bastante importante. Qué bonita pregunta y animarle, ojo, nada está dicho todavía, cuidado saliendo, se enamoren de muchas más especialidades, pero todas son hermosas y en realidad las ciencias médicas en general son bonitas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jawira Maciel López Sarsuri, que dice, muy excelente ponencia, doctor. La pregunta es, para una mujer en estado de gestación que presenta trastornos psicóticos, ¿se le puede recetar estos medicamentos? En, en primer lugar, gracias por la, por la pregunta, es bien bonito y espero que las diapositivas o la exposición haya sido entendible en general. Vamos a hacer esto. Cuando hablamos de farmacología, siempre hablamos de riesgo-beneficio, ¿verdad? Fíjense, les voy a contar rapidito un caso clínico, bueno, un caso que yo he visto con una psicosis posparto. La mamá, por todo ese cambio hormonal, empieza a entrar en una psicosis y decía que el papá quería violar a su bebé. Entonces, la mamá, ¿qué es lo que hacía? Agarraba, envolvía al bebé, a su hija en un manto y se salía a la calle y se desaparecía días y en una oportunidad incluso casi asfixia a la bebé por no llegar a la casa y envolverle y que nadie la vea porque pensaba que las personas le envidiaban, le querían quitar. Fíjense, al bebé obviamente, fíjense ahí, si no hacemos un tratamiento, el bebé puede terminar falleciendo o como un infanticidio. Entonces, es bien importante el término riesgo-beneficio. Si se diagnostica esquizofrenia o un trastorno psicótico en postparto, hay que derivar rápidamente a salud mental porque esto es una emergencia. Un caso rapidito, una mamá quema a su bebé por quererlo planchar, porque ella pensaba que era de papel y de tela. Y fíjense ese pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento es? ¿Lógico o ilógico? A leguas es ilógico. Entonces, nota, pero no va a interferir en la lactancia materna, ojo, o se va a morir por la conducta desorganizada de la mamá que tiene el problema psicótico, o vamos a empezar a ayudar al bebé en dar fórmulas y suspender la lactancia materna hasta que la paciente esté organizada y se haga todo un esquema de tratamiento. Riesgo-beneficio sería la respuesta de la persona que hizo la pregunta. O sea, sí se tiene, no, sí se tiene que usar, ¿no? Esa es la respuesta.
Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jesús, que dice, buenas noches, ¿recomendaría el uso de estos medicamentos en demencia senil? Mm. En general, hay bonitos artículos que dicen, bueno, no hemos hablado, pues mil disculpas, voy a organizarme un poquito. El tema de esquizofrenia y psicosis es un tema bien grande. Antiguamente a la esquizofrenia se le llamaba demencia precoz. Entonces, ¿qué es lo que hace la esquizofrenia? Empieza a destrozar las neuronas y con el uso de antipsicóticos, este proceso se eleva y se acelera. Entonces, de primera línea, no es un antidemencial. Para eso existen fármacos antidemenciales, pero si nosotros detectamos en la demencia síntomas psicóticos, un caso bonito que yo he visto era el del huésped fantasma. La abuelita decía, mi hijo me viene a visitar, me habla en las noches, yo lo veo, yo lo toco, pero nadie veía nada. ¿Y dónde está ese hijo? Había fallecido hace mucho tiempo. Entonces estamos hablando de psicosis en la enfermedad demencial. Ahí sí se puede utilizar y con preferencia los de segunda generación como la risperidona, el aripiprazol y otros. O sea, siempre hay que recetar si es que amerita y hay la clínica correspondiente, porque si no, vamos a producir efectos adversos innecesarios como temblores, acaticia y otros que hemos visto. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Suso Ángel López Quispe, que dice, ¿cuáles son los antiepilépticos más usados de los de primera y segunda generación? Muy bien, antiepilépticos estoy escuchando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la actualidad hay mucha controversia en el uso puro de un antipsicótico, puesto que los antiepilépticos no solamente son para las epilepsias, sino también se los denomina timolépticos, también se los denomina, bueno, tienen muchas denominaciones. El uso de los antiepilépticos en las esquizofrenias es recomendando cuando se puede detectar lesión cerebral o cicatrices o un electroencefalograma anormal. Y entre los más conocidos está la carbamazepina, está el ácido valproico, tenemos ahí la gabapentina, la pregabalina, tenemos el topiramato y estos tres últimos son de última generación y se pueden emplear como antiepilépticos o también los mencionan en psiquiatría como coadyuvantes al tratamiento antipsicótico. Entonces sí se puede utilizar. Con preferencia es mejor los primeros, el ácido valproico y la carbamazepina por su economía y además los pocos efectos adversos que provoca y es bastante tolerable, ¿no? Vale la pena también ver un poquito de la economía, sí, pero si se puede recetar el topiramato que cuesta mucho, se puede hacer si la economía permite. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Rachel Montaño, que dice primeramente, gracias, doctor, excelente ponencia. Sobre el fármaco aloperidol, ¿bajo qué dosis se presenta la ginecomastía? ¿Tiene que ver el tiempo de uso o son factores genéticos que predisponen al paciente a desarrollar ginecomastía? Wow, qué bonitas, qué interesantes preguntas y los felicito por si acaso, muy puntuales, como que parece un examen, pero gracias. Entonces, vamos a poner esto. La ginecomastia en el sexo masculino aparece por el uso crónico. No sé si recuerdan que les dije el tratamiento de las esquizofrenias y psicosis y el uso de estos medicamentos generalmente son crónicos o para largo uso. Y ese uso largo provoca la ginecomastia. Nota, no a todas las personas. Yo tengo pacientes que están usando 10, 15 años la medicación y no están desarrollando ginecomastia ni hiperprolactinemia. Entonces, ahí tendrá que ver mucho la tolerancia de la persona hacia el fármaco, por si acaso, y la respuesta misma. ¿Por qué?
hay que iniciar siempre con dosis terapéuticas bajas, como ser el haloperidol, se puede iniciar con 2.5 y se puede elevar hasta 17.5, que es la dosis terapéutica alta. Pero nota, a mayor dosis, mayores efectos adversos, incluida la ginecomastia. Consejo de conejo, siempre es mejor en la esquizofrenia o trastornos psicóticos iniciar dosis bajas y ver las respuestas. Si se encuentran buenas respuestas a dosis bajas, no es necesario aumentar y así nos evitamos también un poquito de lo que es estos efectos adversos, pero que no solamente sin ginecomastia, puede estar presente también ahí las disinesias y otros. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Valeria Miranda Quiroga, que dice, buenas noches. En el caso de un profesional que trabaja en horas de la noche, como conductores o médicos que hacen turnos, ¿qué fármaco recomendaría usted? Voy a hacer volar mi imaginación un poquito. Personas que trabajan en la noche, entonces ellos necesitan estar despiertos por si acaso. Aquí está el detalle. Nosotros tenemos que habituar las dosis y el horario de las dosis según las actividades de cada individuo. Y eso es bien bonito. Imagínense, un médico que se psicotice puede pasar, mis estimados. Pero fíjense esto, si esta persona trabaja haciendo turnos, obviamente tiene un tiempo en el que tiene que dormir, porque si no dormimos bien, pasan enfermedades mentales diferentes. Entonces, preguntamos nosotros, ¿qué hora usted llega a su casa y qué hora duerme de día? Porque su trabajo es nocturno. Entonces, lo habituamos también según el tiempo y el horario de cada paciente. Un caso bonito, un vigilante de seguridad que desarrolló una paranoia así bien bonita, bien bonito, y el medicamento le ayudaba bastante, pero doctor, me provoca sueño. ¿Qué hora llega a su casa? A las 9 termina mi turno, 10 desayuno algo y me duermo. Entonces, que tome a las 10 de la mañana, que se duerma los 6, 7, 8 horas que corresponde, que se levante y haga su actividad normal. Ahí está el arte de la terapéutica. Ustedes tienen que acomodar según cada paciente que vean y también la dosis, ¿no? Fuera de eso, hay otros medicamentos. En general, todos los antipsicóticos provocan sedación, pero hay otros que provocan menos, como el aripiprazol, por ejemplo, y la quetiapina provocan menos efectos sedativos y se podría optar también eso si es que no se pudiese con fármacos convencionales. Entonces, terapéutica. Y se los dejo a sus futuros médicos las manos y a las personas que no sean médicas, confiar en el criterio médico también. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jorge Armando, que dice, felicidades, doctor. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué antipsicóticos recomienda para pacientes con enfermedad de Parkinson? Ya, wow, esa pregunta sí está muy interesante. Fíjense esto, ¿por qué se debe el Parkinson? Porque hay una disminución de la dopamina en los núcleos de la base en general, ¿ya? Es muy raro que una persona con Parkinson se psicotice, pero este sí se puede demenciar. El detalle es no bloquear más los receptores correspondientes en los núcleos de la base. Entonces, ahí tenemos, ojo, ahí les vamos a poner esto, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer también, que no hemos hablado en esta ponencia, la potencia y los efectos adversos de cada uno, porque algunos tienen más y otros tienen menos. He visto que en neurología, junto con psiquiatría, el aripiprazol provoca menos efectos similares al Parkinson, o sea, tiene menos efectos motores y se puede tomar eso como una opción. Dos, muchas veces el Parkinson, adicionando o modificando un poquito su medicación, porque no olviden que le están dando qué cosa a los parkinsonianos, a los que personas que tienen Parkinson, dopamina, y si esto se excede, entonces hay que también visitar al neurólogo. El neurólogo va a hacer qué cosa, en sangre va a verificar qué tanto está la medicación a nivel sérico para poderlo modificar también antes de usar un antipsicótico. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Sin embargo, el aripiprazol
con un neurólogo que yo trabajo, nos ha ido muy bien en personas con Parkinson que han desarrollado algún tipo de psicosis, por ejemplo. Y hay otras opciones, otros prefieren la quetiapina. Algunos por ahí he visto la olanzapina incluso porque tiene menos efectos motores que los otros antipsicóticos. Entonces, una vez más, ahí lo dejo, la magia y el arte de la terapeuta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de la misma persona es, en delirio hipoactivo, ¿qué antipsicótico se debe usar o no se debe usar? Ay, ya, qué bonito. Dijo delirio o delirium, porque hay dos. No hay delirio hipoactivo, o sea, no hay una idea delirante que lo apague salvo en los síntomas negativos. Si estamos hablando nosotros de un delirium hipoactivo, ahí sí podemos utilizar que es un tema bastante grande, pero se caracteriza el delirium de tener alteraciones, alucinaciones, ideas delirantes, pérdida de la memoria, pérdida de la atención. Aquí se puede utilizar un fármaco de primera generación, sea hiperactivo o hipoactivo en el delirium. El haloperidol, por su administración endovenosa, es la mejor en el hipoactivo, porque se puede inyectar en vena y el fármaco va a ir a actuar en el sistema nervioso central. Paréntesis, el delirium no es una patología psicótica, es un síndrome y siempre está provocado por una enfermedad de base ajeno muchas veces al cerebro o en el mismo cerebro, y esa enfermedad de base es la que hay que tratar, ¿ya? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Arico Matadeo Juan Yesiel, que dice, ¿puede llegar una persona a tener un trastorno psicótico realizando actividades que liberen dopamina que no estén relacionadas con drogas? Sí, sí, qué bonita pregunta. Realmente muy pensadas sus preguntas, che. Vamos a hacer esto. Yo he visto personas como ustedes, estudiantes de medicina, profesionales, personas en general, que han logrado psicotizarse sin tener predisposición. Pero aquí hay algo bien importante. Todos tenemos una personalidad y hay personalidades que se psicotizan más que las otras. Y ahí voy a hacer un pequeño, vale la pena aclararlo, que ahí tenemos el grupo A de los trastornos de la personalidad, donde está la personalidad esquizoide, que es aquel callado, tímido, excéntrico, raro, que no habla, que prefiere estar en la casita, no quiere socializar, que está viendo esoterismos, cree en la magia y todo eso. Está la personalidad paranoide y el trastorno de personalidad esquizoafectivo, esquizotípico. Estas personalidades pueden psicotizarse sin tener una base genética predispuesta. Y ahí voy a poner también el trastorno de la personalidad limítrofe. ¿Qué es limítrofe y por qué le han llamado ahí? Porque está a un paso de la psicosis y los trastornos neuróticos. Y muchas veces estas personalidades se psicotizan. Entonces pueden desarrollar. Nota, puede haber psicoestresantes que desarrollen una psicosis, sí, mis estimados. Rapidito, y para que esto, y ustedes también como personas tomen conciencia de esto. Un paciente que cuida a los sobrinos como si fuera el padre, porque el padre abandona a la mamá y se forma una familia diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Conocen ustedes el inocente palomita de la Navidad? ¿Qué se llama eso? Sí, inocente palomita, o cómo es, tiene un término que se me ha ido ahorita. Eh, a este señor le dicen, los niños los han secuestrado y él se asusta, se pone nervioso y sale a buscarlos. Cuando la familia viene y le dice, no sé el término, se me ha ido, entonces era inocente palomita, creo que los dice algo así, y el paciente nunca, no aparece 2, 3, 4 días. Ese psicoestrés, ese psicotrauma por el chiste que le han hecho, ha desencadenado una desorganización cerebral y además le ha instaurado un trastorno psicótico. Entonces, vemos en las
ahí en el internet bromas y otros que hacen que es chistoso, pero en algunas personas con predisposición, ya sea de personalidad y otros, puede desencadenar un trastorno psicótico. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de bromas y situaciones que se ven, por ejemplo. Entonces, procura no hacer ese tipo de bromas, ¿no? Y sí se puede desarrollar psicosis en personas normales, con mucho estrés, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Shamir Guzmán, que dice, doctor, para pacientes pediátricos, ¿los fármacos antipsicóticos son de igual prescripción? Ya, vamos a ponerlo así. Eh, el arsenal de antipsicóticos son los mismos. El detalle está que en la población pediátrica ya utilizamos kilogramo peso, ¿no ve? Entonces hay que verificar nuevamente las tablas, por ejemplo, buscar y dosificar según kilogramo peso. Y según la dosificación que salga, se administra la medicación. Entonces, no, los niños pueden desarrollar psicosis y esquizofrenias y el tratamiento también está relacionado a antipsicóticos y adicionales también como carbamazepina y otros dependiendo, pero todo kilogramo peso por si acaso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Colin Ezera Sterling, que dice, buenas noches, ¿cómo se puede detectar la esquizofrenia a temprana edad antes de que sea significativa? Ya, wow, esa pregunta bien bonita. Vamos a poner así. En los niños hay dos tipos de esquizofrenias. La desorganizada, donde el niño es agresivo, grita, habla solo, está lastimándose. Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Hay una película muy bonita que se llama Intensamente, donde son unos muñequitos, ¿verdad? Y ahí muestran al famoso amigo imaginario, Bimbo. No sé si han visto la película, que muere tristemente para ayudar a Rayleigh, que es la protagonista. En los niños muchas veces aparecen estos famosos, eh, bueno, las alucinaciones y los papás, incluso el médico, lo puede confundir con un amigo imaginario. ¿Cuál es la diferencia? Que el amigo imaginario no tiene que dar miedo, ¿verdad? Y que uno controla al amigo imaginario. En cambio, una alucinación puede ser amistosa al principio, pero después ya no lo puede controlar, le puede insultar, le puede decir que se lastime, etcétera. Hay un síndrome bien bonito llamado el síndrome del espejo, donde el niño se mira y hagan un experimento, no los va a perturbar. Muestren a un niño pequeñito su espejo y el niño se va a reconocer. Pero si mostramos a un animal el espejo, ¿qué pasa? Lo golpea, pues no se reconoce, pero tarda en reconocer. En las esquizofrenias infantiles, el niño se mira y no se reconoce. ¿Y quién es este? ¿Y qué es este? Y se vuelve a mirar más tarde, pero ¿quién es este? Es bien raro, o sea, no logra reconocerse. También ahí está la apatía del niño. No se baña, no hace tareas, no quiere socializar. Esto no será un autismo. Le ofrecemos, te compro una moto si estudias. Al esquizofrénico no le interesa eso y sigue sin bañarse, sigue sin socializar. Y otro, diagnóstico diferencial con el autismo, ¿no ve? Entonces, siempre trabajemos de forma multidisciplinaria. Si detectamos algo que no encaja en lo físico, enfermedad física, está salud mental, psiquiatría, incluso psicología para podernos apoyar en los diagnósticos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jimena Fernández Pacuata, que dice, doctor, si la mujer está en gestación, ¿se puede dar antipsicóticos? Sí, fíjense esto, es bien bonito eso. Creo que la experiencia prima mucho en esto. Em, Nosotros tuvimos con todo un equipo, no solamente yo, ¿no? Vimos una paciente psicótica que en un momento dejó la medicación, la psicosis o la esquizofrenia volvió y le dio la famosa fuga psicótica. O sea, los psicóticos se escapan por los pensamientos, la conducta desorganizada y las alucinaciones. Y en ese escape es víctima de agresión sexual por mala gente, ahí lo pondremos, ¿no? Abusivos en realidad. Y esta paciente entra en gestación.
¿Qué es lo que hace la familia? Y la paciente no dijo a nadie que había sufrido agresión sexual, solo volvió a la casa, la familia le agarra toda sucia, despeinada, o sea, deteriorada completamente, y le inician la medicación. Y ella estaba usando risperidona. Fíjense esto. Una vez más, aquí está el detalle del riesgo y beneficio. Al final, el niño nació sin ninguna alteración estructural eh, marcada, ¿vale? Es decir, no se ha visto una malformación, pero siempre en este tipo de situaciones hay que poner en la balanza incluso la ética de lo que es la ciencia médica. Una persona con esquizofrenia que no se puede controlar bien, ¿será prudente que tenga un bebé, por ejemplo? Dos, si es una persona ya controlada y que tiene un tratamiento establecido y quiere ser mamá, no le podemos privar esa situación, pero tenemos que también poner los pros y los beneficios. Con, en gestación es mejor muchas veces compensar bien a la paciente, usar dosis mínimas terapéuticas los primeros 3 meses para posteriormente utilizar también los fármacos a dosis plena. Se ha visto, o al menos en la práctica hemos visto, que en dosis mínimas de risperidona en mamás gestantes no han tenido patologías estructurales o alteración de la embriogénesis. Pero nota, la genética esa ya no perdona, ¿verdad? Si yo soy esquizofrénico y mi esposa no lo es, hay un 30% que esta personita pueda heredarlo. Entonces, ahí también hay que hablar y educar a los pacientes. Pero, nota, una vez más, ahí entran dos profesionales, el ginecólogo, el psiquiatra y un profesional más, el de atención primaria, para poder dar una calidad de vida al paciente también. ¿No ves? Esto es bien difícil, la pregunta es bien difícil, pero ahí lo vamos a poner de un trabajo multidisciplinario. No es prudente abandonar la medicación y es mejor manejar dosis mínima terapéutica. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Darling Jiménez, que dice, ¿cualquier persona es propensa a desarrollar psicosis o esquizofrenia? Ya, esta pregunta vamos a encerrarla nuevamente, no todos, ¿verdad? Porque hay personalidades que se psicotizan y hay personalidades que no se psicotizan y hay personalidades que en vez de psicotizarse, otro tipo de enfermedades. Entonces, mucho depende de la personalidad premórbida. Vale decir, el grupo A de los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Esquizoide, esquizotípico y paranoide. Miren, escuchen esto bien bonito para los que son de medicina y también los que no fuesen de medicina. Personalidad esquizoide, esquizofrenia, esquizoide. Es por eso que hay algunas personas que se psicotizan más rápido que otras. Esquizotípico, esquizo, paranoide, esquizofrenia paranoide. Entonces, ahí la personalidad es bien importante. Es por eso que en consulta médica de salud mental preguntamos siempre, ¿y cómo es su personalidad de usted? Entonces, si este tiene rasgos del grupo de la personalidad A, alto riesgo de que se pueda psicotizar si no soluciona los problemas intrapsíquicos que tiene, porque no todos también del grupo A se psicotizan, todo depende de la noxa, del psicotrauma y de los mecanismos de defensa de cada individuo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jorge Estefan Suárez Zambrana, que dice, buenas noches, doctor. En el caso de pacientes medicados con quetiapina de 25 miligramos, no la encuentre disponible y se tome la mitad de una de 500 miligramos o de la cuarta parte de una de 100 miligramos, ¿será correcta esta dosis en comprimidos? Ya, esa es bien bonita la pregunta. Y en farmacología se hacen unas bonitas prácticas en ese sentido. Vamos a poner así, un comprimido, no sé si pueden ver la pantalla, no sé si está en la pantalla, ahí sigue mi última diapositiva, pero voy a procurar también que se puedan en su mente dibujarse un comprimido X, un comprimido X. Existen las famosas ranuras en cada comprimido. Entonces, esa ranura quiere decir que ese fármaco sí se puede dividir en dos. Incluso ahí los visitadores van a venir, tenemos birranurado, o sea, lo divide en 4 partes. Y ese tipo de birranuras está garantizado que si yo divido ese fármaco,
va a tomar la dosis que es correspondiente, por ejemplo, 25 miligramos. Y si fuese esto de 100, lo divido en 4, ya tengo. Pero nota, hay algunos fármacos que no tienen esa ranura, o sea, no se pueden partir. Entonces, cuando uno lo parte, la dosificación se altera, porque el principio activo puede estar en una mitad y no tanto en la otra. Entonces va a entorpecer el tratamiento y la evolución y los efectos de estos fármacos. Nota, la quetiapina a dosis de 25 miligramos no es tanto para los trastornos psicóticos, sino para los trastornos de ansiedad, porque ahí lo están utilizando como un tranquilizante mayor. A partir de 200 miligramos, recién tiene un efecto antipsicótico, pero eso siempre consultarlo con su médico de cabecera que le está recetado. Alguna vez yo he visto que he recetado en la esquizofrenia dosis altas y que al final hemos usado dosis mínimas terapéuticas como esos 25 miligramos, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado y, por favor, a tomar en cuenta, siempre buscar en un lugar, una farmacia intrahospitalaria, el tipo de presentación para no variar la dosificación. Muchas gracias, doctor. Esta va a ser la última pregunta, por favor. Ya estamos ya casi al límite. Es de Francia Mercedes. Buenas noches. La pregunta es, ¿una persona que presenta ataques de pánico recurrentes puede evolucionar y desarrollar un trastorno psicótico? ¿Cuál sería el manejo del paciente con ataques de pánico? Ya. Primero, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que tratar es esa ansiedad. Y para eso existe toda una gama de medicamentos como los ansiolíticos, que ahí en una estrella lo hemos puesto, ¿verdad? Y además se ha demostrado que los antidepresivos tienen mucha mejor respuesta a largo plazo, porque los antipsicóticos tienen la famosa tolerancia, o sea, pierde el efecto. No, les voy a ser sincero a la persona que ha preguntado eso. Nunca he visto una persona con trastorno de pánico, no voy a decir que tengo muchos, psicotizarse, porque el trastorno de ansiedad, ¿qué neurotransmisor está elevado? Es la noradrenalina y la adrenalina, no tanto así lo que es la dopamina. Pero nota, si no se hace un tratamiento, la persona puede terminar psicotizándose a largo plazo sin tratamiento. Entonces, mucho cuidado. Si nosotros vemos trastornos de ansiedad que tenemos que diagnosticar o en la familia notamos ansiedades que no se pueden controlar, es bien importante la consulta por salud mental o su médico de cabecera para que les oriente, ¿ya? Entonces, los antipsicóticos no están indicados en los trastornos de pánico, salvo que este sí o sí presente un trastorno psicótico sobreañadido, ¿ya? Pero nota, los trastornos psicóticos tienen muchas veces más probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad que antes, por ejemplo. Entonces, a tomar en cuenta, eso ya está un poquito de semiología y la semántica como tal. Trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, y se trata primero la ansiedad. Y si se trata la ansiedad, no hay necesidad que esta persona se psicotice. Yo nunca he visto un paciente con trastorno de pánico que aguante 7, 8, 10 años con esa patología, porque es bien desesperante. Inmediatamente el paciente acude rápido a salud mental o al médico de cabecera, quien con ayuda de salud mental y psiquiatría se controlan este tipo de situaciones. Entonces, antes estaba leyendo por ahí uno que decía, el trastorno depresivo puede ser considerado una psicosis. Fíjense, y estamos entrando a lo mismo. Si el trastorno depresivo no se hace el tratamiento con antidepresivos, llega a lo más profundo de una depresión y sí, estos pueden psicotizarse por si acaso. Entonces, mucho cuidado, prevenir antes que lamentar. Y no le tengan miedo ni vergüenza en el momento de decir, usted necesita un psiquiatra. Y si alguna vez les dicen, no, loco, por favor, no, nosotros tenemos que educar, no educar, sino informar y animar al paciente para que recupere su salud mental. Muchas gracias, doctor. Bien, con todo esto hemos concluido con la parte de las preguntas. Existen muchas felicitaciones a su parte por una excelente ponencia, doctor. También felicitarle por parte de SOSEM Unifrance, del Alto,
estamos muy agradecidos porque usted ha aceptado nuestra invitación y ha dado esta excelente ponencia. Bueno, las gracias a todos ustedes que han hecho posibilidad de que todos los estudiantes y personas tengan este tipo de actividades, y me imagino que muchos deben tener clases y otros y actividades, pero qué bien que nos hemos informado. Hacer este tipo de actividades no solamente incentiva a investigar, sino también que nosotros seamos un poquito más curiosos. Entonces, una simple charla, pienso que a veces se queda, nos vamos a olvidar mañana pasado. Como trabajadores y futuros profesionales de salud, si no somos profesionales en esta charlita, siempre tenemos que ir leyendo y repasando, o sea, el estudio nunca se va a terminar. Y a la familia, personas que no sean de las ramas médicas, indicarles que acudan siempre a sus médicos de cabecera o de confianza en caso de cualquier problema en salud física o mental. Animarles. Agradecido con la universidad, a SOSEM, la Sociedad Boliviana, a la Sociedad de Investigación y todo de la universidad, y a todos ustedes que una vez más, no es sencillo hacer esto. Entonces, mis felicidades a todos los que hacen posible que estas charlas estén, y en realidad yo soy el agradecido por esta oportunidad y poder reflejar un poquito de conocimiento, y espero que haya sido comprensible y lo básico para poder entender este tipo de patologías y fármacos a aplicar, que en su vida profesional sin duda se van a topar con estos. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora concluimos con lo que es esta videoconferencia. A los participantes se les recuerda que el link ya ha sido mandado al chat y tienen 20 minutos, por favor, para poder llenarlo.